Señor mi Dios, le rogamos que usted sea tocando a aquel que va a hablar de su palabra, para que usted lo sea utilizando como un instrumento en sus manos, Señor, como un instrumento cuya honra y gloria sean para usted, Padre Celestial. Señor mi Dios, le rogamos que usted le sea entregando la inspiración, la sabiduría, Señor, en su vida, para que pueda hablar de su mensaje, Señor. También le rogamos que usted abra los corazones de cada uno de nosotros y abra los corazones de aquellos que se encuentran afuera el día de hoy, escuchando de su palabra. Padre Celestial, sabemos que quizás el día de hoy mucha gente pasará por aquella puerta, Señor. Le rogamos que usted sea abriendo su corazón y que la palabra penetre dentro de sus vidas, Señor Jesucristo. Que no sea una palabra que se quede en el aire, sino que sea una palabra que entre en sus corazones y le conmueva hasta lo más profundo de su ser, Señor. Porque usted tiene este poder y en aquel poder es en el que confiamos. Padre Celestial, le rogamos este mensaje, esta palabra, que usted toque al predicador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a recibir al predicador con tres gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, funciona. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le pido la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, siempre, siempre. La gloria, la honra, el poder, el imperio, la alabanza es de Dios. ¿Cierto? Somos vasos, somos instrumentos en las manos de Dios. Y como el Señor siempre nos va a decir, uno no habla nada que sea de uno, ¿cierto? Hablamos lo que aprendimos en la Biblia, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿cierto? O sea, los hombres que la escribieron, ¿por qué? No por iniciativa propia, sino que la escribieron, ¿cierto? Porque inspirados, ¿cierto? Por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios los tomó, ¿cierto? Y le dio a cada uno escribir lo que Dios quería que fuera su voluntad que se escribiera, ¿cierto? Así que el predicador que esté alrededor de un púlpito, en la iglesia que sea, del ministerio que sea pastor, evangelista, misionero, sea apóstol, obispo, que sea quien sea que hable la palabra de Dios, habla palabra de Dios, ¿cierto? Y no propia, ¿cierto? Y el que bueno, es bien sabido que el que es vanaglorioso, ¿cierto? Muchos andan a la cabeza, son los que toman la Biblia como que la hayan escrito ellos, ¿cierto? Pero los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia, ¿cierto? Y mientras tengamos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos va a decir al tiro, no, ese no lo mandé yo, o ese está hablando porque yo no le dije, ¿cierto? O ese está hablando por su propia cuenta. El Espíritu Santo tiene que avisarle a usted cuando viene un charlatán, un falso profeta, un falso maestro, ¿cierto? Que andan a cabezazos por montones. Ahora, el Espíritu Santo de Dios tiene que avisarle a usted, tiene que avisarnos a nosotros, a mí, ¿cierto? Cuando anda un vanaglorioso, ¿cierto? Y tenemos que vivir eso, tienen que llegar aquí. Vamos a tener que vivir eso de que vengan para acá, que se suban ahí al púlpito, hombres que hablen conforme a sus propias concupiscencias, ¿cierto? Pero como nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos va a servir ¿para qué? Para ejercitar la fe y el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y aprender para distinguir, este es de Dios, este no es de Dios, ¿cierto? Tienen que pasar por aquí, es inevitable, ¿cierto? Pero para eso también el Señor coloca, ¿cierto? Dentro de nuestra iglesia, ¿cierto? Hermanos, ¿cierto? Que predican sana doctrina, ¿cierto? Y que el Señor lo va a estar tomando siempre para enseñarnos, ¿cierto? Qué es lo bueno, qué es lo malo, porque eso es lo que corresponde a la iglesia. Yo siempre hablo de eso con mi pastor. Siempre digo, la oveja, ¿cierto? Que come buena comida espiritual, o sea, buena palabra, da buena leche y da buena lana. ¿O no? ¿Sí o no? Las ovejas que están bien, usted va al campo, las ovejitas que están bien alimentaditas, ¿cómo son? Gorditas, ¿cierto? Dan buena leche y dan buena lana, ¿o no? ¿Cierto? Y aquí espiritualmente lo mismo. Si las ovejas
son bien alimentadas con sana doctrina. O sea, se les enseña qué es la vanagloria, se les enseña qué es la jactancia, se les enseña qué es lo que es el sometimiento a Dios, no a los hombres, ¿cierto? Se les enseña, ¿cierto?, que cuando hace algo tiene que hacerlo para Dios, ¿cierto? Que uno tiene que ver a Dios, ¿cierto?, en el hermano. No solamente en el pastor, porque Dios está en usted también y Dios también está en mí. Y en el pastor, ¿cierto? Y todos tenemos que hacerlo siempre puestos los ojos en Jesús, ¿cierto? Como para Dios, no como para los hombres, ¿cierto? Y gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos sana doctrina. Gracias a Dios nuestra iglesia la ministra el Espíritu Santo de Dios. Le invito a buscar la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Hebreo, Nuevo Testamento. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Estando apercibido con la palabra, ¿cierto?, lista, se pone de pie con reverencia al Señor. ¿Ya? Y vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuevamente la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Padre Santo, eterno Dios, y en la gloria, la honra, el poder, el imperio, la alabanza, Padre Celestial, le pido, Señor amado, que en este momento yo me declaro instrumento en sus manos, un vaso de honra, un parlante como este micrófono que tengo aquí. Soy un instrumento, Señor, que ministre su Espíritu Santo en esta hora, porque mis hermanos no quieren escuchar al hermano Pedro, quieren escucharlo a usted, Señor, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que les enseñe, que les guíe a toda verdad y a toda justicia. Así que me declaro instrumento en sus manos para ser usado por usted, porque yo también quiero aprender, Señor. Toda la gloria, toda la honra, el imperio, alabanza, es y siempre será suya la gloria, Dios amado. Gracias por esta oportunidad en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. De todos los que estamos ahora, ¿cierto? ¿Quién ha visto al Señor Jesucristo? ¿Quién vio al Señor Jesucristo cuando predicó, cuando hizo prodigios, milagros? ¿Cierto? Cuando caminó sobre las aguas, cuando resucitó a Lázaro. ¿Quién lo vio? ¿Usted lo vio? ¿Lo vio usted? Yo tampoco lo vi, ¿cierto? Pero un día se nos predicó el Evangelio, un día escuchamos la palabra de Dios, ¿cierto? De lejos, de cerca, ¿cierto? Se nos habló, ¿cierto? Y creímos, ¿cierto? Creímos en todos los prodigios, milagros, ¿cierto?, que nos hablaban los hermanos que Jesucristo hacía, ¿cierto? Una vez se nos predicó, ¿cierto?, San Juan 1:12, ¿cierto? A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, más a todos los que lo recibieron, y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creímos, sin ver a Jesús, creímos. Y se nos dijo que Jesucristo vivió, que, ¿cierto?, que fue crucificado y que resucitó, ¿cierto? Y creímos. Y también nos dijeron que en San Marcos 16:15, ¿cierto?, que vino una nube que le tomó y le llevó al cielo, ¿cierto? Y creímos. Y también nos dijeron que así como subió en esa nube, también en una nube iba a bajar a buscar a su iglesia.
y creímos, ¿cierto? Cuando nosotros creímos, activamos la fe, ¿cierto? Y se nos habló de un Dios creador del cielo, de la tierra, de la mar, la fuerza de las aguas, un Dios que llamó, ¿cierto?, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿cierto? Un Dios que escogió a David como rey, ¿cierto? Un Dios que le dio sabiduría a Salomón, ¿cierto? Un Dios que permitió que fuera, ¿cierto?, probada la fe de Job, quien no renegó contra su Dios, ¿cierto? Y así muchas cosas que leemos en la Biblia que ocurrieron, ¿cierto? Y que por fe creemos que sucedieron. Creemos que Moisés pasó, ¿cierto?, por el Mar Rojo, ¿cierto?, y caminó por tierra seca cuando iba cruzando, ¿cierto? Amén. Y creemos en todos los prodigios, milagros que están escritos en la Biblia. Y creemos en las promesas que hay para nuestras vidas. Porque la otra vez de que hablamos, ¿cierto?, por qué le servíamos al Señor, ¿cierto? Por cielo nuevo, por tierra nueva, que le servíamos al Señor. No solamente por las bendiciones que vamos a tener en esta tierra, sino que le servimos a Dios. ¿Por qué? Porque queremos llegar a conocer las calles de oro, el mar de cristal, ¿cierto? Queremos llegar a conocer, ¿cierto?, a Moisés, a Enoc, de que no hay nada escrito, ¿cierto? Queremos llegar a conocerlo, ¿o no? Queremos estar delante de la presencia de Dios, delante de su trono de justicia, porque así se llama, su trono de justicia. Queremos estar presentes delante de Él y alabarle, glorificarle y darle las gracias y agradecerle por llegar a ser nuevas criaturas, transformados, renovados y poder decirle santo, 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 santo el nombre del Señor. Amén. Queremos conocer a Jesucristo, ¿cierto? Queremos conocer a Pablo, ¿o no? ¿Cierto? Queremos conocer a Juan, a Pedro, ¿cierto? Tenemos que creer que todo esto es real. Nosotros tenemos que tener certeza de lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? De eso se trata la sana doctrina, de que no de abrir el púlpito solamente se les predique plata, plata, plata y prosperidad y plata, no, ¿cierto? El trabajo de mi pastor Pedro, el trabajo de mi pastora Inés, el trabajo de los diáconos, ¿cierto?, que es mi hermana Ruth, mi hermana Luis, ¿cierto? Y quien le habla, nuestro trabajo, ¿cuál es? Ministrarles para que sean salvos. Amén, Dios. No solamente por bendiciones terrenales, no. Ministrarle a usted para que usted permanezca en el Evangelio, para que usted sea un instrumento de bendición para otras personas, ¿cierto? Y para que usted logre ser salvo. Porque hoy en día en muchas iglesias se predica solamente para los diezmos. Amén. Se predica diezmo, se predica diezmo, se predica diezmo, se predica diezmo, ¿cierto? Y todos los domingos se predica diezmo, 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 y nos enseña doctrina. Amén, papito. Los hermanos lo único que saben es que tienen que ir a la iglesia a ofrendarle al diezmo, y nada más. Hay algunos que no tienen idea de que Marcos 16:15 es un mandamiento de Dios, ¿cierto? Y que quien no lo cumple está en desobediencia. ¿Y qué dice Marcos 16:15? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y quien no lo hace está en desobediencia, ¿cierto? Y la mayor expresión de santidad que tiene el hombre no es ayunar 40 días y 40 noches. La mayor expresión de santidad que podemos tener los hijos de Dios es obedecer a Dios. Dice que el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, nos guía a toda verdad y a toda justicia. La verdad es Jesucristo. La justicia viene de Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos guía aquí a poner por obra todo mandamiento, estatuto, ordenanza de Dios, ¿cierto? Y muchos cristianos hoy en día, lo principal que ordenó Jesucristo fue lo último que Él dijo antes que la nube se lo llevara. Lo último que Él dijo fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿o no? ¿Cierto? Y quien no lo hace está en desobediencia, ¿cierto? Y esto es general para todos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, diáconos, coristas, ¿cierto? O hermanos que están en la falda. Esto es para todos. Todos
en nuestro caminar tenemos que ganarnos por lo menos un alma. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos enseña a predicar. Yo no soy más que usted, ni usted es más que yo. Yo y usted tenemos las mismas responsabilidades, los mismos mandamientos, las mismas ordenanzas, ¿cierto? Y tenemos que creer que es así. Porque aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo buscamos a Dios? En oración, en ayuno, leyendo la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Nos da como signo de interrogación, como curiosidad. Como diciendo, lee, parece que ahí está la vida eterna. Parece. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cierto? Poner por obra lo que Dios manda aquí. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cierto? Algunos dicen, no, que esos mandamientos eran para esos tiempos nomás. No. Nosotros pasamos, la palabra de Dios no pasa. Los mandamientos y ordenanzas del Señor son eternos. Hasta que esta tierra sea renovada. Nosotros tenemos que tener claro, como hijos de Dios, tenemos que tener claro todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el tiempo de esta tierra, ¿cierto? Del tiempo desde que fue creada, Génesis, hasta que llegue el tiempo de la renovación, Apocalipsis. ¿Cierto? Tenemos que tener clarito quiénes somos, para dónde vamos, qué tenemos que hacer, por qué tenemos que hacer. Tenemos que tener clarito todo el Evangelio, ¿o no? Y para tener claro todo el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Primero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque un versículo, a mí el Señor, el Espíritu Santo, me puede dar una interpretación. Pero el mismo versículo, a usted le puede dar otra interpretación. ¿Cierto? Porque usted y yo somos distintos. ¿Cierto? Yo tengo 41 años. ¿Cierto? Mi hermano Luis tiene 15. Ya hay una diferencia. 15. Ya hay una diferencia de edad. Él tiene un carácter, yo tengo otro carácter. ¿Cierto? Usted tuvo una vida, yo tuve otra vida. ¿Cierto? Usted tuvo una crianza, yo tuve otra crianza. ¿Cierto? Usted desarrolló su infancia, su juventud y adolescencia de una manera, yo la desarrollé de otra. Hemos tenido distintas experiencias en nuestras vidas. Entonces, cada versículo, a cada uno, el Espíritu Santo nos va a dar siempre una interpretación distinta. Amén. Pero el fin es el mismo. ¿Y cuál es el fin? Ganar almas. Una vez que nosotros recibimos conocimiento de que le servimos a Dios por un cielo nuevo, una tierra nueva, esas son las pruebas, ¿cierto? Cielo nuevo, tierra nueva, mar de oro, o sea, calles de oro, mar de cristal, trayendo al revés, ¿cierto? Una vez que nosotros sabemos que le servimos a Dios, ¿por qué? Porque queremos ser salvos, no queremos irlo al infierno, porque son dos opciones. Ayúdanos, Padre bendito. O nos vamos para el cielo, Bendícenos, Señor. o nos vamos para el infierno. Amén, papito. ¿Cierto? Y el Señor, ¿para qué nos da los predicadores? Para enseñarnos, a adoctrinarnos, ¿cierto? Que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. ¿Y Jesús dónde está ahora? En el cielo, ¿cierto? Y que tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Por eso que a veces me preguntan, hermano, oye, hermano, ¿y usted por qué le sirve al Señor? No, porque yo quiero que Dios me prospere. Ya tiene puestos los ojos en las cosas de esta tierra. Oye, hermano, ¿y usted por qué le sirve al Señor? No, porque yo quiero que Dios me dé una esposa. Ya tiene solamente puesto los ojos en esta tierra. Oye, hermano, ¿y usted por qué? No, porque yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero ser oficial en la iglesia, ¿cierto? Y así, y hablan solamente de bendiciones terrenales. Pero se le olvida que nosotros le servimos a Dios porque queremos ser salvos. Amén, mi Dios. Usted tiene que tener clarísimo eso. Le servimos a Dios porque queremos ser salvos. Y como somos hijos de Dios y nuestro Dios no es egoísta, no queremos salvarnos solos. Por eso es que Jesucristo dijo antes de irse
y de predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Él no fue egoísta. Él bajó, ¿cierto? Estando allá arriba en el cielo, como hijo de Dios, dice que se despojó de toda su gloria y se hizo como los hombres, ¿o no? Sí, Señor. ¿Y a qué vino? Él mismo dijo, yo no vine a llamar a los justos. Él mismo lo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cierto? Entonces, ¿el qué hizo? Evangelizó, hizo prodigios, hizo milagros, se juntaba con ladrones, prostitutas, mentirosos. Él no se apartaba de las personas porque muchos cristianos llegan al evangelio y no quieren ni siquiera ser rozados por personas que están en el mundo. ¿Cierto? Bueno, ¿y cómo se van a salvar si nosotros lo aislamos? Vivimos dentro de una burbuja dentro de la iglesia. Que pasa mucho hoy en día. Pues yo lo veo. ¿Cierto? Muchos pastores, lo digo con autoridad de predicador, de hijo de Dios, muchos pastores encierran a los hermanos dentro de la iglesia preocupados solamente del diezmo. No salen a evangelizar. No les enseñan a los hermanos que lo que es evangelizar. No les enseñan lo que es ganar un alma. No les enseñan para qué están sirviendo a Dios. No, plata, diezmo. Y si no diezmáis, te vais para el infierno. No le dicen nada que si no salen a predicar, a poner por obra Marcos 16:15, también se van a ir al infierno. Porque va a venir el Señor y le va a decirle, ya voy. Yo tenía un talento, ¿a dónde está? Y el talento, y Dios a todos nos da. Dice que a uno le dio 10, a otro 5 y a otro le dio uno solo. ¿Cierto? Uno solo. Ese talento, ¿sabe cuál es o no? Es la capacidad de ganar almas. Multiplicarlo. ¿Cierto? Conozco la verdad yo, conozco qué es lo que es el evangelio, conozco quién es Dios, conozco quién es Jesucristo. ¿Cierto? Aprendo para qué me llamó el Señor. ¿Y qué tengo que hacer después? Compartir eso con los demás, con los que no conocen a Dios. Jesucristo no se encerraba en la sinagoga. ¿O sí? Si usted lee la Biblia, si usted lee los 4 evangelios, Jesucristo no se encerraba en la sinagoga. ¿O no? Y lo criticaban por eso los fariseos. ¿Porque les gustaba la plata? ¿O no? Los fariseos les gustaba la fama. ¿O no? Les gustaba que los ensalzaran, que los colocaran en la alfombra roja. Eran vanagloriosos, jactanciosos y egoístas. ¿O no? Jesucristo no, Jesucristo ayunó, yo me admiro mucho de eso. Hay muchos días que tratan de ser como Jesús y ayunar 40 días y 40 noches. Está bien, pues que lo hagan, ¿cierto? Pero terminan su ayuno, ¿cierto? Y se creen extremadamente santos y andan diciendo de todo, soy pecador. Y la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Y mientras tú te creas más que el otro, ya estás en pecado. Si yo ayuno 40 días y 40 noches y me creo más que mi hermano Luis porque ayuné 40 días, ya estoy en pecado, ya soné. El ayuno ya fue solamente pasará. Si yo ayuno 40 días y 40 días y hay una gotita de vanagloria en mí, puede haber ayunado 40 días y 40 noches, ya estoy sonado. Pasé hambre nomás. Dios no bendice ese ayuno. Dios no bendice los ayunos jactanciosos. Dios no bendice los ayunos vanagloriosos. Dios bendice tu ayuno si tú lo haces ¿para qué? Para pedir sabiduría como Salomón. Sabiduría para ganar almas. Esa es la idea, hermano mío. Esa es nuestra meta. Ya estamos en el Evangelio, ya estamos caminando, ¿cierto? Para arriba, porque este es un camino cuesta arriba. Ya vamos subiendo el cerro, ¿cierto? No nos vamos solos. En el caminar vamos ganando hermanos, hermanas, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que nadie es profeta en su propia tierra, ¿o no? A nuestros familiares, ¿cómo les predicamos? Con un cambio de vida. Que ellos vean realmente en nosotros un cambio. Si me conocían chucheta, bueno para el copete, bueno para el cigarro, bueno para el... ¿cierto? Bueno para el... ¿O no? ¿Qué tienen que ver ellos? Que yo deje todo eso. ¿O no? Ellos tienen que ver. Al primer mes van a decir, no, un mes. Siempre te sabemos, un mes le llaman. ¿O no? 3 meses le va a durar, le va a andar
Cuidado, siempre ha sido carretero. Así me decían a mí. Siempre ha sido carretero. Un mes le hecho y andar ahí pegándose los papelillas en la nariz. ¿O no? Para la gloria de Dios, aprendí de mi porrazo. Para la gloria de Dios, ahora no le camino yo al Señor. El Señor me lleva de la mano. ¿Cierto? Y voy a cumplir un anillo. Sin tomar, sin fumar, sin un añito ya. ¿Cierto? Para la gloria de Dios aprendí que no tengo que salvarme solo. ¿Cierto? Aprendí. Digo siempre lo mismo, le pedí un compañero al Señor y ahí me lo mandó mi éxito. Un hermano de 15 años me mandó para salir a evangelizar a las calles. ¿O no? Y en todos nosotros tiene que estar el mismo sentir. Como hijos de Dios, por fe, no tenemos que tener puestos los ojos en las cosas de esta tierra. Tenemos que tener las cosas puestas en las cosas celestiales. ¿Cierto? Todo lo que proviene de Dios, amor de Dios, paz de Dios, perdón de Dios, misericordia de Dios. ¿Cierto? Todo eso tiene que abundar en nuestros corazones y tiene que salir el amor carnal, el perdón humano, el amor humano. ¿O no? El temor de Dios. Hay un proverbio que muchos lo dicen mal, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mal dicho. Hay que cambiar la A por D. Ese proverbio correcto es, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así se pronuncia y así se repite correctamente. Temor de Él, que tiene que ser depositado en nosotros. Misericordia de Él, que tiene que ser depositada en nosotros. Amor de Él, que tiene que ser depositado en nosotros. ¿Cierto? Perdón de Él, que tiene que ser depositado en nosotros. Y tiene que perfeccionarse dentro de nosotros. Tenemos que ejercitar todo eso que Dios nos da. Y todo eso viene, ¿cierto? Con el Espíritu Santo de Dios. O sea, viene el paquete completo. El Hijo de Dios conoce a Dios, es bautizado por el Espíritu Santo de Dios y recibe el paquete completo, el pack. ¿Cierto? Viene todo ahí. Y de ahí yo tengo que desarrollarlo, practicarlo. ¿Cierto? Y yo tengo que decirle a Dios, Señor, perfecciona tu amor en mi vida. Señor, perfecciona tu amor en mi vida. Señor, perfecciona la fe en mi vida. Porque tu palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradar. ¿Cierto? Y dice en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cierto? Mateo 7:7, ¿cierto? El segundo párrafo dice, el que busca halla. Todos leen solamente el primero, el que pide recibe. Pero el otro no pasan por alto, el que busca halla. ¿O no? ¿A quién tenemos que buscar nosotros? A Dios. Las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, las promesas de Dios celestiales, ¿cierto? Los soldados cuando llegan al regimiento llegan pelados, no saben hacer nada, ¿o no? ¿Y cómo salen? Salen comandos, ¿o no? Entrenados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros dentro del Evangelio. Llegamos pelados sin saber nada, ¿cierto? Y tenemos que pedirle, ¿cierto? Al instructor que es Jesucristo, ¿cierto? Al instructor que es Dios, ¿cierto? Y el instructor más directo tenemos que se llama Espíritu Santo de Dios. A Él tenemos que decirle que nos instruya y nos guíe a toda verdad y toda justicia. Y toda verdad y toda justicia, ¿cierto? Es poner por obra la palabra de Dios, buscar de Dios, ¿cierto? Y hacer, imitar, pero en lo máximo a Jesucristo. Caminar como Él, mirar como Él, amar como Él amaba, perdonar como Él perdonaba. ¿Cierto? No tiene que haber ninguna gota de jactancia ni vanagloria en nuestras vidas. ¿Cierto? El otro día hablaba el Espíritu Santo, ¿cierto? Que si usted quiere llegar acá, bueno, si quiere ser predicador, excelente. Pero ¿para qué quiere ser predicador? Para que digan, ¡ah, que predicó bonito! No. Uno tiene que querer ser predicador, ¿por qué? Por amor a las almas. Jesucristo todo lo hizo por amor a las almas, hasta la muerte. No por amor a Él, no por amor a la fama, no, Él todo lo hizo por amor a las almas. Él no andaba, tú soy pecador, tú soy pecador, tú soy pecador, yo ayuné 40 días. No, Él no andaba así.
¿O no? De hecho, si usted lee los 4 evangelios, en ninguna parte él se sale jactando, vanagloriando de que ayunó 40 días y 40 noches. Él no sale jactándose de eso. Y si usted lee bien, ¿cierto? Él lo que más hacía era orar. ¿Por qué? Porque él venía de allá arriba. ¿O no? Si él descendió del cielo a Dios, ¿cierto? Él venía de allá arriba. Y su única forma de volver allá arriba era a través de la oración. La única forma que él tenía de volver allá arriba, ¿cierto? Era a través de la oración. ¿O no? Entonces nosotros, ¿cómo podemos conocer las cosas de Dios, las cosas celestiales? ¿Cierto? Pidiéndoselas a aquel a papá. ¿O no? ¿Y cómo se pide? A través de la oración. ¿Cierto? Entonces nosotros ahora unánime, como viene una campaña, ¿cierto? Hola hijita, pase, Dios la bendiga. Entonces nosotros unánime, como viene una campaña, ¿qué tenemos que hacer? Estar todos con esa visión, ¿cierto? Primero que nada, orando en esa dirección, todos, ¿cierto? Como sea que usted ore, como sea, si usted lo hace conversar, como mi hermano siempre me decía que ella no sabía orar, pero que hablaba con Dios. Siempre me decía, yo un día le dije, hermano, no, pero si eso es orar, hablar con Dios. Eso es orar. Si orar no solamente es de rodillas, ¿cierto? De hecho, la oración de rodillas es la oración de batalla. Pero orar no solamente se hace de rodillas, ¿cierto? Usted puede andar en la micro y ir hablando con Dios. Está orando. ¿O no? Puede ir en el colectivo y hablar con Dios. Está orando. ¿O no? Puede ir en el jet, los que tienen más plata. ¿Cierto? Y hablar con Dios. Está orando. Eso de orar. Orar es hablar, dialogar. ¿O no? ¿O no? Entonces, tenemos que tener claro, ¿cierto? ¿Por qué estamos en el Evangelio? ¿Para qué estamos en el Evangelio? ¿Y qué tenemos que hacer dentro del Evangelio? ¿Cierto? Siempre el Señor le dice lo mismo. Dios no llamó a nadie para calentar el asiento. A nadie. ¿Cierto? Y cuando empiezan a llegar nuevos hermanos, porque para eso es la campaña, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener toda la misma visión y enseñarles lo mismo. ¿Cierto? Recibir a los hermanos, cuando empiezan a llegar los hermanos, recibir a los hermanos con cariño, con abrazos, ¿cierto? Pararlo ahí, hola, hermanito, ¿cómo está? Abrazarlo, demostrarle amor de Dios. No amor mío, no, amor de Dios. Ese es el perfecto, el amor de Dios. ¿Cierto? Y la sana doctrina que recibimos de aquí, ¿cierto? Es compartirla con ellos. ¿Cierto? Y lo primero que tenemos que compartir con ellos es por qué caminamos. Por una salvación. ¿Cierto? ¿Y para qué? Para estar cerca de Dios. ¿Y para qué más? Para ganar pasa. Porque no queremos salvarnos solos. ¿O no? La otra vez hablamos de que esta carrera no es como la carrera del mundo. ¿Cierto? Las carreras del mundo uno es el ganador. ¿O no? ¿Cierto? Dice que esta carrera, pero Pablo dijo que esta carrera hay que correrla legítimamente. ¿Cierto? Pero aquí los ganadores son todos los que llegan a la meta. No solamente el primero que llega, no, aquí todos los que llegan, pero que dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén, mi Dios, Señor. ¿Cierto? Tenemos que andar siempre con la verdad por delante. Tenemos que vivir de la verdad, pregonar la verdad, ¿cierto? Conocer la verdad, practicar la verdad. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, la verdad y la vida, ¿Dios quién es? El Padre de la verdad. ¿Cierto? Y si nosotros tenemos Jesucristo en nuestra vida, también somos verdad. Y somos hijos del Padre de la verdad. Y hermanos de la verdad. ¿Cierto? Y tenemos que proclamar verdad en todo momento. ¿Qué tiene que hacer usted? Constantemente, yo. Constantemente tengo que colocar un espejo aquí, espiritual, y autoexaminarme, ¿cierto? Autoexaminarme desde que nací, desde que tengo memoria para adelante, ¿cierto? Durante todo ese trayecto hasta que conocí a Cristo, ¿cierto? El diablo hizo una obra y sembró mentiras, ¿cierto?
Y yo por fe, esto es por fe, tengo que recordarme que es cierto y derribar todo ese argumento, toda esa obra del diablo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser un hombre de verdad. ¿Cierto? En todo sentido de la palabra, la verdad tiene que estar en mí. Tengo que irradiar verdad, hablar verdad, enseñar verdad. ¿Cierto? Vivir la verdad. Y para eso tengo que colocar el espejito ahí, ¿cierto? Y autoanalizarme, porque la palabra de Dios dice, no miren la paja porque no somos recuerdos para autoanalizar a los demás, somos recuerdos para analizar y criticar a los demás, ¿cierto? Y muchos, ¿a dónde? ¿Con qué ropa? No tenemos una viga del ojo, tenemos una cadena de barracas dentro del ojo. ¿O no? Si se quiere una viga, una cadena de barracas tenemos mucho dentro del ojo. ¿Con qué ropa vamos a criticar a los demás? No, sí, el cristiano tiene que vivir autoanalizándose. Nosotros tenemos que caminar con el espejo adelante, ¿cierto? Y ir viendo nuestros errores. Yo tengo que ver mis errores, ¿cierto? Todavía de repente se me salen las culebras por la boca, Señor, y orar en esa dirección. Todavía de repente se me salen sus mentiras, Señor, y orar en esa dirección. Todavía de repente me airo, Señor, y orar en esa dirección. Así tiene que caminar el cristiano. Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? ¿Y con qué ropa vamos a juzgar a los demás si nosotros los peinados? Oiga, si nosotros hiciéramos eso de colocar el espejo espiritual y en el cielo dijéramos, Señor, yo quiero colocar el espejo espiritual aquí para autoanalizarme, dame vista espiritual para autoanalizarme, ¿cierto? Y el Señor nos da la vista espiritual, vamos a quedar locos, hermano, todos los defectos que los vamos a encontrar, ¿o no? David en una oración pedía a Dios que le demostrara aún el pecado que él no conocía que tenía. Porque después que nosotros peleamos con todo lo malo que teníamos y que conocíamos que teníamos, ¿cierto? De repente se van a empezar a manifestar cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban ahí. ¿O no? Pero como somos hombres de fe, Amén, Señor. Como creemos en Dios sin verlo, como creemos en Jesucristo sin haberlo visto, dice por ahí, no me acuerdo dónde hermano Luis, ¿usted se acuerda? Bienaventurado el que no vio y creyó. No me acuerdo dónde sale, pero dice por ahí, bienaventurado el que no vio y creyó. Eso somos nosotros. Usted es un bienaventurado porque usted no vio todo lo que vieron los apóstoles. Tomás, mira que me acordé. Tomás vio prodigios, milagros, señales, resurrecciones. Vio a Jesús caminando por el mar, ¿o no? Y después que murió Jesús, ¿qué es lo que dijo? Si yo no metiera mi dedo en su costado y en sus manos, no creeré. ¿Se da cuenta o no? Después de todo, oiga, qué increíble, después de todo lo que vio Tomás, vio cómo hacía ver a los ciegos, caminar a los paralíticos, ¿o no? Vio sanar a la suegra de Pedro, vio resucitar a Lázaro, ¿o no? Y él fue y al final dijo, si yo no me diera mi dedo en su costado, no voy a creer. ¿O no? Entonces la palabra que dice, bienaventurado el que no vio y creyó. Es importantísimo que creamos sin ver, ¿cierto? Y aunque la bendición esté lejos allá, no importa, Señor, yo sé que voy a llegar allá, pero crean que la bendición está allá. ¿Usted leyó Hebreo 11 completa solo? Léala. Hebreo 11, ¿cierto? Léala. El mayor ejemplo de fe que podemos tener es Job. Como le decía la señora, maldice a tu Dios y muérete. ¿Así le decía o no? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cierto? Y él permaneció íntegro por todo. Perdió casa, perdió hijo, hija, perdió todo, hermano, todo. Más encima con lepra.
Y él ahí seguía íntegro con su Dios, no renegó. Nosotros, con problemas, con dificultades, ¿cierto? A veces vamos a estar sin pega con las cuentas hasta aquí, pero no reneguemos de Dios. Puede que nos quiten la casa y terminemos en la calle, ¿cierto? Pero usted cuando le pase eso, usted en vez de decir, chuta, ¿por qué me pasa esto si yo soy hijo de Dios? Usted diga, no importa, Señor. Como Job, desnudo viene al mundo y desnudo voy a ir. Mi Dios va a ser mi Dios siempre, en las buenas y en las malas. ¿O no? Así tenemos que decir, en las buenas y en las malas. Bendecido en la prueba, mi Dios es mi Dios, ¿no? ¿O no? Bendecido o en la prueba, mi Dios es mi Dios. Y al diablo dígale, hagáis lo que hagáis, no me vayas a sacarme del camino porque el Señor me lleva de la mano. Dígalo con fe. Plántese por fe, plántese como palmera dentro del Evangelio. ¿Cómo son las palmeras? ¿Se fijaron? Son igual que usted se ha sacado un pelito como es la raíz del cabello. Así son las raíces de las palmeras, no son como las de los árboles que son así se ramifican por debajo del no, son como un huevito las raíces de las palmeras. Y cuando vienen bueno, aquí no hay viento, no hay huracanes, pero en otros países cuando hay huracanes, Miami y todos esos países, hay huracanes, ¿cierto? La palmera se dobla entera así. ¿O no? Se dobla entera, pero no es desarraigada. Se dobla entera, pero no es desarraigada. Así tenemos que decirle al Señor, plántame como palmera dentro del Evangelio. Plántame como palmera, Señor. ¿Para qué? Porque cuando vengan las pruebas esas fuertes, ¿cierto? Aunque los doblemos enteros, no nos salgamos de acá. Permanezcamos ahí, con escasez, en abundancia, en cesantía, ¿o no? Permanezcamos ahí. Pero eso hay que pedírselo a Dios, porque solo no podemos, solo no somos capaces. El hombre que se cree capaz ya está cayendo en vanagloria en estas. Maldito el varón, ¿cierto? Que confía en el varón y en la fuerza de su brazo, ¿hizo o no? Esa palabra quiere decir que es maldito aquel que confía en sus propias fuerzas. Cuando yo me creo capaz de algo, una vez yo escuché en la radio eso. Una vez yo escuché en una radio que dijeron, Dios te llama por tus capacidades. Mentira. Mentira. Dios nos llama a nosotros y todo lo que traemos del mundo, Dios lo saca y nos transforma, que somos nuevas criaturas. Por eso es que es importante leer la Biblia, tener conocimiento y revelación de la palabra. No solamente conocimiento, porque pues tienen el puro conocimiento. Hay que tener conocimiento y revelación de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que le decía antes. Un versículo bíblico, el Espíritu Santo a mí me va a dar una interpretación, pero a usted le va a darle otra. Porque tenemos distintos caracteres. Somos distintas personas. ¿Cierto? Entonces usted tiene que pedirle conocimiento y revelación de la palabra de Dios. ¿Cierto? Y sea sabio como Salomón, que dijo, Señor, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, dijo, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. No pidió sabiduría para él. Él lo pidió para él. Él no dijo, Señor, yo quiero ser el más sabio del mundo. No. Él no dijo así. Él dijo, dame sabiduría para gobernar a este. De hecho dijo, a este tu pueblo. Que no era pueblo de él. Para gobernar a este tu pueblo, que es rebelde y contumaz. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que decirle yo al Señor? Señor, dame sabiduría para ganarme almas para tu reino. Porque no es mi reino. ¿O no? Señor, dame sabiduría, revelación de tu palabra para ganarme almas para tu reino. Señor, dame sabiduría, revelación de tu palabra para cuando me encuentre con hermanitos que están apartados, tener una palabra de restauración para ellos. Es una palabra de restauración. Yo siempre cuando estuve apartado, yo siempre esperé a un hermano que un día llegara con una palabra de revelación. Tenía conocimiento de la palabra. Porque dentro de la casa estuve 5 años para leer la Biblia.
tenía mucho conocimiento de la palabra, pero estaba descarriado. Ahí donde uno debe entender que tener conocimiento no te afirma del Evangelio. Es la misericordia de Dios. Tenía mucho conocimiento de la palabra. Y hablaba con el hermano y me hablaban cosas y yo les rebatía. ¿Por qué? Porque los hermanos me hablaban no con el afán, ¿cierto? O sea, no con ese amor, ¿cierto? De restauración para el hermano, no. Ellos me hablaban por la fe. No se dejaban ministrar por el Espíritu Santo. Y yo les rebatía. Y por la palabra. Y muchos me decían, oye, que sabe harto, hermano. ¿Qué me van diciendo? Hasta que un día Dios me colocó un varón al frente mío y me empezó a hablar y me dijo, ¿sabes que no me diga nada? Porque siempre me hablan y siempre me dicen lo mismo. Y yo conozco la Biblia, o si tuve 5 años leyendo dentro de la casa. Yo era el pastor de la casa. Le dije, si me va a hablarme, ¿cierto? Dígame la palabra precisa que yo necesito que me restaure. Y lo único que me puede dar esa palabra precisa es el Espíritu Santo de Dios. Mi Dios, Señor. Y me quedo mirando y se puso a hablar. Y me miró y me dijo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y me mató. Me mató. Me derribó todos esos argumentos que tenía yo. Me mató. El Espíritu Santo de Dios lo usó ahí. Porque quedé atrapado. Quedé totalmente atrapado. Sí, pues tenía conocimiento. O sea, sabía hacer lo bueno. Pero no lo estaba haciendo. Porque estaba apartado. Estaba alentando mi carne. Yo me llorando como cabros. Porque la palabra de revelación produce eso. Cuando nos dejamos inspirar por el Espíritu Santo de Dios, cuando nos dejamos usar como vaso, como instrumento en las manos de Dios, ¿cierto? Y dejamos que el Espíritu Santo hable, no nosotros, no, sino que el Espíritu Santo ministre a través de nosotros, ¿cierto? Va a salir palabras de revelación que va a entrar acá adentro y va a quebrantar el corazón del que está delante de nosotros. Por eso nosotros tenemos que decirle siempre en nuestra oración diaria, tenemos que decirle al Señor, Señor, coloque palabra de revelación, de restauración en mi corazón, por si se me acusa algún hermano que esté apartado. Y tenemos que caminar siempre con ese anhelo, porque ahí estamos practicando el amor de Dios. Solo con querer hacerlo, estamos practicando el amor de Dios. Y el Señor nos va a mirar y decir, mira mi hijo, tiene misericordia, mi hijo, está pensando en su hermano. Y nos va a dar eso. El Señor es bueno. Nos va a dar eso. Porque va a decir, mira mi hijo, que es lindo. Tiene de mi amor en su corazón. Tiene misericordia en su corazón. Ya, hijo, toma. Y los va a revelar. Y de hecho hasta los va a colocar el instrumento ahí. Porque a mí me ha pasado, hermano. De repente en la mañana, Señor, dame sabiduría, coloca esa palabra valiente, esa palabra de restauración. Ese vasito de agüita heladita, Señor, para ese hermano que anda en la habitación. Y me lo he encontrado, hermano, en la micro, ese, hola, usted es cristiano, así, esta oración. Y empiezo a conversar y me ha tocado hablar con el hermano, orando con el hermano arriba de la micro. Me ha tocado. ¿Y quién me ha dado la palabra? Para la gloria de Dios, Dios me ha dado la palabra, esa palabrita especial para ellos. Y es gratificante cuando te dice, oh hermano, ¿sabes qué? Justo lo que estoy incluyendo. Es gratificante cuando te das cuenta de que Dios te usó. Es gratificante cuando te das cuenta de que a través de ti obró Dios. A través de ti fluyó el amor de Dios, la restauración de Dios, la revelación de Dios. ¿Cierto? Pero cuando uno piensa que uno lo hizo, vanagloria personal. ¿Pensaste que tú lo hiciste? O yo pensé que yo lo hice. Vanagloria, sonea. Se frustró todo lo bueno. Nosotros tenemos, la palabra de Dios dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. O sea, en todo lo que hagáis, en todo lo que penséis. Para todo, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Siempre, siempre, siempre Dios me usó, Dios me usó, Dios me usó, Dios me usó, Dios me usó. O el Espíritu Santo me usó, o el Señor Jesucristo me usó, pero siempre la gloria vaya para arriba. Siempre reconocer que somos vasos.
Como decía el pastor el otro día, tenemos que sacar el yo-yo de nuestra vida. Porque hay algunos que estamos listos para el campeonato olímpico de yo-yo. Ahora estamos listos para la Olimpiada de yo-yo. Yo prediqué, yo hice esto, yo... No, Dios me usó. Esa es. Y tengo que creer en eso. No decirlo así de palabras, tengo que creer que Dios me usó. Convencerme que Dios me usó. ¿O no? Y así, mientras lo hagamos así, ¿cierto? De esa forma, vamos a ser más usados por Dios. Y más usados por Dios. ¿O no? Porque Dios tiene todos los vasos ahí. Dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Cuáles son los vasos de honra? Los yo-yo. ¿Cierto? Esos son los vasos de deshonra. Los yo-yo. Y los vasos de honra son los Dios me usó. Y está escrito ahí. Dios me usó. Se graba ahí en el vaso. Dios me usó. Este me da la gloria a mí. Este me reconoce en todos sus caminos. Este me usa. ¿O no? Pero tenemos que creerlo. No le sirvamos a Dios por inercia, por costumbre. Porque muchos le sirven a Dios por inercia, por costumbre, porque no tienen nada más que hacer. Para no dormir en la casa, mejor vienen a la iglesia. Dios. Para no dormir en la casa, mejor vienen a la iglesia. Para distraerse, pero no tienen para dónde ir. ¿O no? No tenemos que servir a Dios por inercia, no. Tenemos que servir a Dios con un propósito y con una visión. Y la visión tiene que ser visión de Dios, no visión de nosotros. Porque muchos hablan de sus visiones. Yo tuve esta visión. Este ministerio es con esta visión. No, la visión es de Jesucristo. ¿Y cuál es la visión? Marcos 16:15. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y para cumplir esa profesión tengo que instruirme leyendo la Biblia, orando y pidiéndole a Dios de su sabiduría. ¿Cierto? Y tenemos que leer la Biblia, ¿para qué? Para estar clarito lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Para mirar, ¿cierto? Para ver, mi pastor, ¿qué es lo que hay que mirar? La unción. Porque él es hombre como nosotros. Amén. Muchas veces el hombre mira al pastor y coloca al pastor muy arriba, ¿cierto? Y cae en idolatría. Y empieza a colocar la alfombra al pastor y cae en idolatría. O empieza a colocar la alfombra al predicador y cae en idolatría. Eso no tiene que ser, hermano. El pastor es un siervo de Dios. Él no es su siervo ni es mi siervo. Él es siervo de Dios. O sea, le sirve a Dios. ¿Cierto? Él es el que está siendo entrenado para guiarnos. A él se le dio una responsabilidad. No porque él sepa hacerlo. No, a él se le está capacitando. Dios también lo está capacitando. ¿Cierto? Así como Dios me capacita para ser predicador, a él lo capacita para ser pastor. ¿Cierto? Y más a futuro lo va a capacitar para ser obispo. Porque esa es la bendición de él. Ser obispo. ¿Cierto? Él tiene que ir pastor. Y él tiene que ser procesado, tiene que vivir, tiene que equivocarse. Entonces, a veces el hombre dice, no, yo he escuchado muchas veces, oye, ¿usted por qué sale de la iglesia? No, es que el pastor tenía puesto el ojo en el pastor. No, que el pastor aquí, el pastor acá, y a este, y a todo eso. No hay que poner el ojo en el pastor. ¿O no? ¿A quién se le pagan los diezmos? No. Hermano Luis, ¿a quién se le pagan los diezmos? Al Señor. Al Señor. Pero siempre tiene que ser esa la respuesta. ¿A quién le pagan los diezmos a usted? Al Señor. Pero se lo pasa al pastor, sí, porque él es el instrumento, ¿no? Él es el que manda. Él es el instrumento, él no es el que manda, él es el instrumento. Él es el instrumento nomás. ¿Cierto? El instrumento para entregarnos la bendición de Dios a nosotros cuando nosotros cumplimos con el mandamiento, porque pagar el diezmo es un mandamiento. Amén. Pagar el diezmo es un mandamiento de Dios, una ordenanza. ¿Cierto? Así es, Padre. Entonces cuando yo voy a pagar mi diezmo, ¿cierto? Yo solo voy a pagárselo al Señor a través del Padre. Exacto. Él es el instrumento para bendecirme a mí, por cumplir por obra ese mandamiento o esa ordenanza.
¿Cierto? Tengo reloj ahí. Tengo reloj ahí. A ver, hermano. Vamos a volver a leer la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cierto? ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? Yendo a la iglesia, congregándonos, ¿cierto? Obedeciendo al pastor, ¿cierto? El que se acerca a Dios crea que le hay. Hay que ser todos mirando a Dios. Y es galardonador de los que le buscan, ¿cierto? ¿Cómo se buscan las cosas de Dios? Recién lo dijimos, Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, obedeciendo los mandamientos de Dios. No robarás, no matarás, no mentiré, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿cierto? No te inclinarás ante dioses hechos por mano de hombre, ¿o no? ¿Cierto? Y el mandamiento último que hizo el Señor Jesucristo antes de partir, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así se buscan las cosas de Dios. Buscando las cosas de Él, buscando poner por obra todo lo que Él mandó. Todo. No algunas cosas nomás, no lo que me conviene a mí nomás, no. Todo lo que Dios mandó. El cristiano tiene que poner por obra todo lo que Dios mandó que pusiéramos por obra. No sabemos que muchos acomodan el evangelio, ¿cierto? Yo no tengo que acomodar el evangelio a mi vida, no. Yo tengo que acomodar mi vida al evangelio. Así es. Que muchos acomodan al evangelio a su vida, no. Yo tengo que acomodar mi vida al evangelio. Yo tengo que acomodar mi vida a esto. ¿O no? A esto tengo que acomodar yo mi vida. No acomodar esto mi vida, no. Eso se llama sana doctrina. Se llama sana doctrina, ¿cierto? Apegado, así, pero a la palabra, pero sin ser cuadrado. Apegado a la palabra, pero sin ser cuadrado, ¿cierto? Porque los fariseos eran cuadrados, ¿o no? Eran cuadrados los fariseos. Nosotros no tenemos que ser fariseos. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios con amor y misericordia. Y de hecho es con misericordia y verdad. Así es, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, el hombre se apartará del mal. ¿Qué va primero? La misericordia, ¿cierto? Acompañado de la verdad. Y el temor de Jehová, el que hace la obra, ¿o no? ¿Y a través de dónde se recibe el temor de Jehová? A través del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, ¿cierto? Espero que la palabra haya sido de bendición para su vida. Hasta aquí nomás me dice el Señor que hable, ya lo demás sería que el hermano Pedro le está hablando. Y el hermano Pedro no tiene nada que enseñar. Ya, le invito a darle la gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Y le entrego el servicio a mi pastora. Ayúdanos, Señor Jesús.